Como nos irá contando y recojo sus palabras, no cabe duda que en términos capitalistas la India emerge, crece y acumula. La cuestión de fondo es que en la India se reproducen las bien conocidas contradicciones que acarrea la forma de reproducir, distribuir y consumir capitalistas, las desigualdades y la insostenibilidad, ahora en un marco globalizado. Yo añadiría también que el crecimiento y el desarrollo no tienen sentido si no persiguen la mejor distribución de los recursos de manera que las personas puedan tener derecho a una vida digna y de pleno derecho en equilibrio con la naturaleza. Además, como sabemos, ningún impacto es ajeno al género y veremos en qué situación viven las mujeres en la India. Después de esta breve introducción, pues bueno, os voy a presentar un poquito a Gemma y ya le voy a dar paso a su ponencia. Pues Gemma es doctora en Economía y profesora de la Universidad de Barcelona. Está especializada en Economía Mundial, Desarrollo Socioeconómico y en Economía India. Ha publicado States and Society Relationships, Explaining the Kerala Experience, perdón por mi inglés, en Asian Survey, así como otros artículos y cursos sobre economía y sociedad india, con estancias en Jawaharlal Nehru University, New Delhi, y en Center for Development Studies, Trivandrum, en Kerala. Pues nada, un poquito más y te doy paso a ti. Bienvenida de nuevo. Es que ricasco por la presentación. Arratsaldeon, buenas tardes. Ni ustedes podrán oír en su lengua ni yo me podré expresar en la mía. De todas formas, intentaré no cargarme mucho la lengua porque mi lengua materna es el catalán, o sea que voy a hacer la ponencia en castellano para que nos podamos entender, ¿no? Bueno, primero agradecer a Calcuta Ondoan, ¿no? Creo, ¿se me oye bien? Porque si no, se oye bien del fondo. Perfecto, gracias. Bueno, agradecer a Calcuta Ondoan, ¿no?, que me hayan invitado. Salir de la universidad es un lujo y en los días que corren, que no hay recursos, no hay dinero para que se nos pueda pagar salir fuera de nuestro país, ¿no?, para venir a otro, es de agradecer. Y además cuando el planteamiento es desmitificar, ¿no?, un poco la idea de la charla de hoy. Intentaré que el contenido no sea muy técnico, como habrá media hora al final para preguntas. Si alguien necesita profundizar en lo técnico, ahí puede ser un buen espacio, pero me han dicho que aquí muchos no sois economistas, o sea que intentaremos no agobiar con los términos. Pero decía el planteamiento desde desmitificar, ¿no?, desmitificar lo que se nos está vendiendo como esta India que resplandece, que emerge, que crece y que efectivamente es así, pero solo para una parte, ¿no?, de India. Por lo tanto, a lo que os invito de alguna forma a compartir es qué está sucediendo en India hoy, entendiendo que lo que pasa en India no solo pasa en India. Lo que pasa en India está en el marco de un sistema económico que tiene nombre y apellidos, que se llama sistema capitalista y además es mundial. Y además el sistema capitalista utiliza unas políticas y una ideología que es el neoliberalismo. Por lo tanto, es como intentar enmarcar lo que ocurre en India en términos socioeconómicos, entendiendo de alguna forma que esto está ocurriendo ahí desde una perspectiva más amplia, como que el mundo funciona de una forma en términos económicos, tiene una lógica, tiene una dinámica y difícilmente podemos hacer abstracción de ella. Por eso la primera parte de la conferencia de alguna manera será clarificar los conceptos, qué es eso de neoliberalismo, de globalización, de capitalismo, porque hay mucha confusión terminológica, ¿no? Y creo que incluso cuando se dice neoliberal ya queda con un deje como un poco, sí, alternativo, pero como panfletario, ¿no? Y no, neoliberalismo es una política concreta y con mucha fuerza ideológica que nos ha impuesto el pensamiento único, ¿no? Por lo tanto, desarrollar ahí lo que es el neoliberalismo, ver luego cómo esta política neoliberal en India también se ha aplicado y se ha desarrollado, para al final intentar abordar la perspectiva de género. No solamente en cómo India trata a sus mujeres, que lo hablaremos un poco, sino sobre todo por qué es importante la dimensión de género en economía.
decir, lo que muestra el capitalismo ya no es solo que en India se reproducen las desigualdades capitalistas, sino que además lo que muestra India es que este tipo de crecimiento ya ni en términos de riqueza sirve. Esto ya lo vemos, porque hay muchos que no disfrutan de los frutos del crecimiento. Pero es que además en términos de desarrollo tampoco. Es decir, hasta qué punto este modelo nos sirve, ¿no?, para satisfacer nuestras necesidades. La dimensión de género, desde mi punto de vista, es como que muestra no solo el fracaso del capitalismo, sino el fracaso de cómo concebimos el desarrollo socioeconómico. Bueno, esto es el marco, intentaré desarrollarlo poco a poco. Tengo un rato. Si se puede intervenir a media charla, eso no hay problema. Si alguien que vaya a mano o que intervenga puede hacerlo, porque a veces algo que no se entiende, algo que se tiene que repetir. Bueno, el primer tema que quiero abordar es esto del neoliberalismo, ¿no? Como decía, hay mucha confusión terminológica y, de hecho, yo creo que si tuviera que definir qué es esto del neoliberalismo, para mí es una política económica. No es la política, es una política económica, son unas medidas de política económica y una ideología, porque toda política económica acostumbra a llevar aparejada una ideología que la sustenta, y es esta política económica del capitalismo, en la etapa actual, del capitalismo global. Hay quien habla que actualmente estamos en un capitalismo neoliberal, otros hablamos de capitalismo global. Eso no es muy importante, depende de si eres más institucionalista, más marxista, hay muchas, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno le pone el nombre que quiere. A mí me gusta capitalismo global, en términos que el neoliberalismo es solo una etapa del capitalismo, con unas características muy específicas, básicamente de regresión social y de desigualdades. Por lo tanto, para este grafiquito yo lo paso a mis estudiantes para que sean capaces de cuando hablamos de globalización en el marco del capitalismo, como intentar no mezclar las diferentes dimensiones, ¿no? Porque está claro que cuando hablamos de capitalismo, de globalización, está en catalán porque yo creo que se entiende si alguien no entiende en la facultad no está en catalán. Una dimensión que es real, es decir, la globalización no se está en favor o en contra. Podemos estar, pero hay una parte que es objetiva, es como es que el sol sale cada mañana, ¿no? Pues la globalización está, es inevitable, objetivamente existe. Otra cosa que es lo que llamamos que el capital se hace internacional, comercio, finanzas. Eso es una parte de la globalización. Lo que pasa es que la globalización lleva consigo una política que son unas medidas, unas estrategias económicas que de alguna forma facilitan e impulsan a los países a participar de esta globalización. Hay un discurso que avala la globalización en el sentido de decir a los países es bueno entrar en el proceso de globalización, es bueno inserirse en la economía mundial, es bueno de regular, liberalizar, privatizar. Eso es un discurso ideológico, que es el discurso neoliberal, del que tan a menudo hablamos. Pero, además del discurso, el discurso que valora y justifica este proceso globalizador de capitalismo, nos lo venden como que es inevitable. Pero esto no es objetivo, esto es discursivo y es ideológico, es evitable. La inevitabilidad del neoliberalismo obviamente es una falacia, ¿no? Lo que aquí vamos a desarrollar ahora en esta primera parte es, bueno, este neoliberalismo en términos de políticas, ¿qué ha significado y qué significa, ¿no? Por lo tanto, intentar separar estas dimensiones, entendiendo que el neoliberalismo es eso, un conjunto de medidas, de políticas que se desarrollan, sobre todo a partir de los años 80, a nivel global, tanto en el mundo en desarrollo como en el mundo de los países centrales, o el norte, o países que hablan de zonas desarrollados, y en la periferia del sistema, emergentes, en desarrollo, del sur, como queráis, ¿no? Si nos preguntáramos por qué se abre una etapa capitalista a partir de la crisis de los 70, ¿no? Por eso a partir de los 80, Reagan, Thatcher, el porqué de emprender esa vía diferente de desarrollo económico con estas políticas concretas neoliberales, podríamos decir que de hecho es una respuesta. Es decir, el neoliberalismo es una respuesta a algo. No es
exclusivamente porque hay unos políticos de derechas, sobre todo los que lo empiezan a desarrollar, ¿no? Reagan y Thatcher en los 80, que un día se iluminan y dicen vamos a empezar un tipo de políticas diferentes. Es una respuesta a una crisis. Es decir, lo que hace el neoliberalismo básicamente es intentar dar una respuesta a la crisis económica que venía viviendo ya el capitalismo a lo largo de los años 70, que coge su máxima impulso con el incremento del precio del petróleo en el 73. Pero en la edad de oro del capitalismo, que es todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue una época expansiva del capitalismo, desde los 50, 60, 70, empieza de alguna forma a perder fuelle a finales de los 70. Y de aquí tenemos lo que fue viniendo a partir de los años 70, una caída sobre todo en la tasa de beneficios. El capitalismo neoliberal lo que intenta hacer es dar una respuesta a esa crisis y sobre todo a esa caída de lo que sería la tasa de ganancia. Es decir, de alguna forma el capitalismo neoliberal, las políticas neoliberales lo que pretenden es recuperar la tasa de ganancia, volver a iniciar de alguna forma una expansión económica para superar la crisis de los años 70. Y como podremos ver, efectivamente, es la línea discontinua, esta tasa de ganancias en los 80 se recupera clarísimamente. De forma discontinua, pero hasta el crash del 2008, pero efectivamente el neoliberalismo es exitoso en términos neoliberales porque consigue recuperar la economía, la tasa de beneficios. Por lo tanto, cuando decimos el neoliberalismo, y así es como un poco lo escribí en la ponencia, ¿no? Intenta recuperar la tasa de ganancias después de la crisis de los 70, efectivamente era qué medidas podemos tomar en términos de regulación económica, de privatizaciones, de control, de superación de la intervención pública en la economía, para de alguna forma dar nuevos espacios al capital para favorecer ese crecimiento. Por eso se habla normalmente de ese capitalismo que había caracterizado la edad de oro del capitalismo, el capitalismo fordista, con el capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal pues es esa ola conservadora, ¿no? Es esas políticas que superan el keynesianismo, el pacto de rentas, el pacto capital-trabajo, de incremento de salarios, la época de alto consumo, es decir, la época de capitalismo expansivo, donde los salarios crecían, crecía la productividad y crecían los beneficios. Pero esta historia de color de rosa que sucedió en el capitalismo, donde capital y trabajo iban de la mano y crecían los beneficios y crecían los salarios, y terminó en los 70. Y de hecho nunca más vino, y seguramente nunca más vendrá, por lo que parece que estamos viendo. Pero de alguna forma, lo que se llamó consenso keynesiano, ese pacto de rentas, esa expansión del capital público, de la intervención del Estado en la economía, se transformó radicalmente con el neoliberalismo. Normalmente cuando hablamos de... este sería el porqué del neoliberalismo. El cómo es qué tipo de políticas, ¿no? Porque contrariamente a lo que se cree, el neoliberalismo no solo se ha aplicado a los países en desarrollo. Todos sabemos, es que el neoliberalismo se ha aplicado a América Latina, a Asia, porque habían de entrar en el marco de la globalización, porque había la crisis de la deuda externa. Sí, México 1982 es el punto de inflexión a partir de lo cual el Fondo Monetario empieza a diseñar unas políticas económicas neoliberales de implementación en América Latina y que luego de alguna forma se expanden al resto del mundo en desarrollo. Pero eso no significa que en el centro del sistema, en Estados Unidos, en Europa, no hubiera neoliberalismo. Claro que hubo neoliberalismo, y lo veremos luego en términos de impacto. La crisis de los 70 en Estados Unidos y en Europa significó un fenómeno nuevo de economía, una cosa que normalmente no ocurre nunca, que se llama estanflación, que es estancamiento con inflación. Eso es muy poco habitual en economía. En los años 70 ocurrió eso. Había crisis económica y además había fuerte incremento de los precios. Esa situación de crisis, de alguna forma, obligó a los gobiernos de los países más desarrollados a implementar medidas de mucha contingencia de salarios, de gasto público,
para intentar estabilizar las economías, reducir precios, reducir costes salariales, etc. Lo que el ajuste, porque estas políticas se llaman ajuste porque son contractivas, porque ajustan la economía, porque las aprietan, en definitiva, en pro de unos equilibrios macroeconómicos que se suponen son necesarios, fue una praxis, fue lo que se llamó el consenso de Washington, el ajuste fondo monetarista. Fueron esas políticas que se aplicaron en el centro para resolver los problemas de estabilización económica, inflación, altos salarios, etc. Y al lado, en los países en desarrollo, básicamente para pagar la deuda. Los países del tercer mundo están en la crisis de la deuda externa y las políticas que se tomaron de privatizar, apertura de los mercados, todas las medidas de política económica fueron orientadas a generar recursos para pagar la deuda externa. ¿A quién? Básicamente a los acreedores, que era la gran banca internacional y los gobiernos de los países del centro del sistema. Y efectivamente, en pocos años, en una década, que en América Latina es bien conocido, es la década perdida, ¿no? Porque esa década se perdió para los latinoamericanos, hubo una transferencia neta de recursos al exterior. O sea que, efectivamente, el neoliberalismo funcionó a los objetivos a los cuales servía. Fue capaz de generar recursos suficientes para devolver parte de la deuda externa, que todavía hoy los países están todavía pagando la deuda de los años 80, la famosa deuda odiosa, ¿no? Pero es que además, en los países del centro del sistema, en los países desarrollados, generó unos impactos regresivos considerables, en términos de consumo, de inversión social o de intervención del Estado. Por lo tanto, normalmente cuando hablamos de ajuste, decimos el ajuste tiene unas medidas de estabilización por un lado decía controlar la inflación, el gasto público, poner las cuentas en orden, pocos déficits exteriores, poco déficit público, es decir, el equilibrio en las cuentas, que no existe en economía, pero da igual. Se intentaba ajustar todas estas variables. Pero además de la política que estabiliza los datos macroeconómicos, lo fundamental del ajuste fue las otras políticas, que son las políticas estructurales, que transforman la estructura económica de los países. Y cambios estructurales quieren decir, básicamente comentaba, privatizaciones, hay una sustitución del Estado por el mercado, una nueva confianza recuperada en que el mercado asigna bien y que el mercado genera equilibrios, una política también, reformas estructurales, privatización, una desregulación, es decir, se tiene que desregular la economía. Tanta regulación, tanta intervención controlando los mercados financieros, las importaciones, las exportaciones, no señores. El crecimiento se da cuando se abren los mercados, cuando usted importa y exporta y cuando el capital fluye libremente. Esta desregulación comercial y financiera, de alguna manera, ha sido uno de los otros grandes puntales del neoliberalismo. Por lo tanto, desregulación de los mercados, liberalización comercial financiera y privatización. Esto es estructural porque esto transforma la estructura. Y transforma la estructura en dos sentidos, en términos de propiedad, básicamente público-privada, y en términos de rentas, básicamente capital-trabajo, o sea, beneficios salarios. Por lo tanto, son cambios estructurales en la economía, transforman la estructura económica. De quién es propiedad los recursos, si públicos o privados, y sobre todo, a dónde van los frutos del crecimiento en términos de rentas, al capital o a los salarios, a los beneficios o a las rentas del trabajo. Por lo tanto, el concepto estructural viene a dar esa connotación de cambio profundo en las economías. No es solo vamos a reducir la inflación, tiene un impacto mucho más permanente y pernicioso, como también veremos. Por lo tanto, las políticas neoliberales, si luego queremos profundizar en el contenido porque a alguien le interesa, podemos hacerlo, pero básicamente consiguieron recuperar la tasa de beneficio, hubo crecimiento económico, pero fue un crecimiento económico, como podemos ver hoy, muy inestable, fue como un monstruo sobre unas patas de barro, ¿no? Es decir, fue un monstruo, se creó un monstruo muy potente, hubo mucho crecimiento, mucho consumo, pero muy inestable. Y es bien sabido pues, que el neoliberalismo se ha basado en la financiarización de la economía. Entonces, básicamente, lo que nos hemos encontrado en esta etapa del capitalismo neoliberal ha sido no solamente una inestabilidad brutal en el ámbito financiero, nunca en toda la historia, sobre los 50, en la historia del capitalismo,
se habían conocido tantas crisis financieras como en los 80 y en los 90, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, sino que además de esta inestabilidad, ¿no?, típica de los mercados financieros, que cuando se desregulan obviamente generan inestabilidades y crisis, como hubo en el sudeste asiático, el efecto tequila en México, la crisis rusa, hemos tenido muchas. Es decir, lo del crash del 2008 ha sido la guinda del pastel. Ya veníamos una historia de mucha inestabilidad financiera. Y el fondo lo sabía, y el fondo estaba publicando. Pero la fuerza de los hechos, de alguna forma, podía más, ¿no?, que el poder que tiene real el Fondo Monetario, en términos de regular. Y estamos en una época de desregulación financiera. Por lo tanto, una financiarización que es muy estable, y además otro aspecto importante, que es que la financiarización asentó, de alguna forma se asentó en un crecimiento que estaba más basado en sacar una rentabilidad de la economía ficticia, que era gestionar la liquidez, la especulación, que no tanto asentarse sobre la economía real, sobre fuertes mejoras en la productividad. O sea, ahí hubo un cambio en el capitalismo histórico. Se sustituyó la economía real y la economía productiva por la economía financiera. Y eso es la financiarización de la economía. Y eso tuvo un impacto en términos de centralización del capital, de destrucción de fuerzas productivas, de paro, de dónde se obtenían las rentas. De ahí que, bueno, aquí igual se ve mejor, cuando vemos cómo esto es la riqueza financiera y la riqueza, lo que se llama la riqueza real, cómo esta etapa del capitalismo neoliberal estuvo asentado sobre una generación de rendimientos y de rentabilidad y de ganancias sobre este capital ficticio. Pero no solamente el modelo de acumulación, ¿no?, de los 80 y de los 90 financiarizado, inestable por un lado y asentado sobre una parte ficticia, nos llevó a la crisis inevitable del crash del 2008, sino que además tuvo un impacto regresivo. Es decir, básicamente las grandes tasas de beneficio y de rentabilidad fueron al capital financiero, porque el capital está fraccionado, el capital industrial, hay capital comercial, financiero, industrial, y las fracciones del capital están enfrentadas entre ellas, a veces. Y ahí hubo como el capital, de hecho, financiero, se quedó con se apropió de una parte de los beneficios que tocarían, en teoría, al capital industrial. Pero lo que aquí nos interesa, y esto es solo para el caso de Estados Unidos, efectivamente, esa financiarización no significó que no hubiera, evidentemente había crecimiento de la economía productiva, pero como veíamos antes, en una proporción mucho menor, y hubo un crecimiento de la productividad, que es esta línea discontinua negra, y un crecimiento también, sobre todo a partir de mitad de los 80, de lo que era la tasa de beneficios. Pero si nos fijamos en las rentas salariales, que es la línea roja, vemos como aquí hubo un estancamiento. Por lo tanto, lo que de alguna forma, y esto es de los años 60, 70 hasta el 2012, cuando hay un incremento de la productividad en la economía y hay un gap, es la brecha entre las rentas del beneficio, entre las rentas del capital, que son los beneficios, y la renta del trabajo, que son los salarios, quiere decir que hay una de los dos inputs que son los que se quedan con la mayor parte del pastel. Y aquí hubo una participación, un reparto de la tarta favorable a los salarios. Y aquí se puede ver. Por lo tanto, lo más característico del capitalismo neoliberal, asentado en esta financiarización, fue que fue muy regresivo en términos salariales, ya no solo por los recortes en el gasto público, por las privatizaciones, sino sobre todo por el estancamiento de la participación de los salarios en la renta real. Por eso hubo el fuerte endeudamiento y el fuerte apalancamiento de todas las economías. Claro que hay una responsabilidad a nivel doméstico de quien se endeuda, de los bancos, de cómo efectivamente, pero eso tiene una explicación en una desigual distribución de la renta. Por lo tanto, el origen fueron unas políticas, de alguna forma, muy regresivas socialmente. Aquí se puede ver, en términos de desigualdad, cómo seguimos con el caso de Estados Unidos, que tiene las mejores estadísticas y se tiene que aprovechar. Fijaros cómo está distribuida, esto es la renta media de los Estados Unidos por tramos, ¿no?
aportamos de población en función de, normalmente la renta la distribuimos en quintiles, el 20% más pobre, el siguiente 20%, tal, hasta llegar al 20% más rico, ¿no? 20 grupos de 20% de la población, de los más pobres a los más ricos. Bueno, aquí lo que vemos es que el 1%, el top 1%, el 1% más rico, tuvo una participación creciente en la renta americana, es decir, en el PIB, en las rentas, en el producto. El 10% más rico, a partir de los 90 sería un pequeño incremento en la participación en los ingresos. Pero aquí lo que se tiene que reseñar es cómo el 90% más pobre, que es la lila, ¿se llama la lila? ¿Lila en castellano? ¿La línea? Sí, lila. Vemos este estancamiento de las rentas del 90% de la población, de los asalariados. Por lo tanto, ahí eso básicamente estaría expresando esta regresión. Por lo tanto, de alguna forma el neoliberalismo es la teoría famosa en economía del trickle down, ¿no? Que es la teoría del goteo, que básicamente viene a decir, no os preocupen, el crecimiento a la larga, en el medio plazo, acaba repartiéndose de forma uniforme para toda la población, es decir, no se preocupen, la gota cae y se reparte, el trickle down no funcionó. Había unos que se beneficiaron mucho y otros que quedaron estancados en su participación. Por lo tanto, este trickle down, esta teoría del goteo, vemos como que ha sido y justamente se ha puesto en boca de la economía más ortodoxa a partir de los años 80, en las políticas más conservadoras que ha habido desde los años 30, ¿no? De alguna manera, no ha funcionado, ¿no? Por lo tanto, puede haber crecimiento, y eso es lo que veremos, lo que está dando el neoliberalismo. Puede haber crecimiento, puede haber incremento de la tasa de ganancias, pero puede ser que los frutos de ese crecimiento estén muy concentrados y que las rentas, de alguna manera, estén altamente concentradas. De hecho, aquí tenéis algunas. Esto es un indicador de Gini que indica el grado de desigualdad en la distribución de la renta. Y vemos prácticamente como en todos los países, igual con la excepción de Brasil, en todos los países la desigualdad ha incrementado. En Estados Unidos, en China, en Rusia. Asociado a diferentes momentos, no es igual cómo está incrementando la desigualdad en China, porque está en una etapa de crecimiento capitalista determinada, de cómo está en Estados Unidos. Pero no hay duda que la desigualdad ha incrementado. Fijaros aquí cómo hasta los años 70, la teoría económica dice esto, dice la teoría, y se cumplió hasta unos años, dice que en términos de desigualdad la curva de la distribución es una U invertida. Es decir, en las primeras etapas del desarrollo económico, ¿vale? A medida que incrementa el PIB o incrementa el desarrollo económico, incrementa la desigualdad, ¿vale? Que podemos medir, normalmente se mide por ese índice de Gini. Y que, llegado a un punto de crecimiento, estos frutos de crecimiento empiezan a distribuirse y la desigualdad empieza a caer. Y efectivamente esto ocurrió. Para los economistas es la U invertida de Kuznets, ¿no? Que fue el que lo desarrolló. Y efectivamente, si os fijáis en estas primeras curvas, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, aquí esta sería a partir de, veríamos o parecería que hay una caída 60-70 de la desigualdad, el índice esta es la participación, este no es el índice de Gini, es como participan las rentas, básicamente las rentas que representan el 1% más rico. Pero veríamos como efectivamente estas rentas fueron perdiendo capacidad y poder, pero luego como la distribución fue nuevamente favorable. Por lo tanto, lo que se está viendo ahora en muchas economías es que volvemos, sí que en los años 60 y 70 hubo una caída en la desigualdad, sobre todo en los países más desarrollados, y ahora se vuelve, sobre todo en los países del centro, vuelve a incrementar la desigualdad. Claro, aquí, en los años del capitalismo fordista, decíamos, el pacto capital-trabajo, la expansión de la demanda, fuertes inversiones en gasto público, el estado del bienestar, incrementaban los salarios, se consumía, incrementaban los beneficios, fantástico.
Pero esta historia se terminó. Y cuando esta historia se terminó y empezó las medidas regresivas, volvió a incrementar la desigualdad. Por lo tanto, la curva de Kuznets se cumple hasta un punto. A partir de ahí, y esto es lo que no se ha desarrollado, y ahora vuelven las teorías de la desigualdad, porque claro, se dejó de estudiar la desigualdad, porque se veía como efectivamente iba cayendo, se ve como, en este caso, el 1% de la población más rica vuelve a tener una participación creciente en el ingreso. Por lo tanto, este neoliberalismo, con estas políticas implementadas en los países en desarrollo, en los países desarrollados, aparece como, ciertamente, y eso no hay duda, y ahí creo que no estamos de acuerdo, una nueva fase, ¿no?, del capitalismo que es neoliberal y que es global, tiene estas características. Lo que pasa que esta nueva fase, para los países en desarrollo, comentaba el caso de la crisis de la deuda externa en México, ¿no?, en el 82, significó un cambio estructural mucho más potente que en los países desarrollados. Y ahí India estaría en este grupo, ¿no? Vamos a ver qué impactos tuvo el neoliberalismo en el mundo en desarrollo, qué transformaciones, para poder entender cómo India, China o Brasil hoy están donde están, ¿no? Porque es un fenómeno reciente, ¿no?, 25 o 30 años, no más, y tiene que ver con el neoliberalismo esos cambios, y tiene que ver con la globalización. Este ajuste fondomonetarista, este consenso de Washington, esas políticas desreguladoras, significó un cambio. Ha significado no solo un cambio a nivel de las economías nacionales, ha significado un cambio en la estructura de toda la economía mundial. En el campo de las economías nacionales ha significado una transformación, porque las economías hasta los años 80, los países en desarrollo, se dice que seguían o estaban aplicando una política del desarrollismo, ¿no? Estrategias de industrialización, capitalismo de Estado, es decir, fuerte intervención del Estado en la economía, modernización, revoluciones verdes, ¿no?, cambio agrícola, es decir, el desarrollismo, en términos económicos, desarrollismo, es decir, cómo transformar las economías que habían estado colonizadas, y ahí tenía que haber un cambio estructural importante, pero además con una unidad geopolítica que hoy no se da tanto, que era la unidad de todo el mundo, el tercer mundo, ¿no?, de la conferencia de Bandung para adelante. Eso cambió, y ahí los países dejaron de algún modo esa óptica desarrollista desde el eje es la economía nacional para seguir transformando su economía bajo el liberalismo, pero el eje ya no era la economía nacional, el eje ya era el marco mundial. Es decir, lo que hicieron las políticas de alguna forma neoliberales en el mundo en desarrollo fue, como comentaba anteriormente, cambiar las políticas en el plano más de discursivamente. Señores, aprovechen las ventajas que les brinda la globalización económica. Abran sus mercados, importen, exporten, desregulen sus mercados de capitales, privaticen, sean más eficientes. Estas políticas neoliberales transformó la estructura económica de estos países. Fue cambio estructural. El desarrollismo también pretendía cambio estructural, pero la base era el Estado-Nación. Ahora las políticas eran de cambio estructural, pero el objetivo sobre todo el país era incorporarse de manera eficiente y de manera competitiva en la economía mundial, participar en los circuitos comerciales y financieros. Algunos países renunciaron a esta vía. El tema del control de capitales de China es muy claro, porque fue la única que se salvó de la crisis financiera del sudeste asiático en el 97, porque no tenía liberalizada su cuenta de capital. Todos los países del sudeste asiático lo tenían y, de alguna manera, cayeron, ¿no?, en la crisis del 97 del sudeste asiático, pero China no. En cualquier caso, este abandono del desarrollismo fue un cambio en la política económica que se venía siguiendo el tercer mundo, pero igual, seguramente lo más importante era el cambio que significó en el marco de la economía mundial. Y es que las economías en desarrollo, el marco global les facilitó de alguna forma incorporarse y ganar peso en la economía mundial. Y lo consiguieron efectivamente. Es decir, estos países que venían desde la descolonización, ¿no?, desde implementar estrategias de desarrollo nacional
India se industrializó, muchos países se industrializaron, América Latina, unos con más acierto, otros con menos. Todo esto, estrategias de industrialización maduras, en una expansión de las transnacionales europeas en los 70 y un marco de regulado globalizado eran los ingredientes perfectos para expansionar el capital, sobre todo en los países en desarrollo. De alguna forma, cuando el capital se le quitan los grilletes, acumula, crece y funciona. Y en muchos países en desarrollo estaban muy intervenidas las economías. El capital, si no tiene límite, acumula y crece. De manera desigual, concentradamente, pero es la lógica del capital. La dinámica capitalista es así. Por eso, cuando India empieza a desregular, a sacar controles a la inversión, vaciar la ley antimonopolio, son todas medidas que de alguna forma facilitaban al capital expandirse e invertir, el capital privado le daba juego. Por lo tanto, decía, todas las estrategias de industrialización que se iban llevando, el marco global eran los ingredientes para que efectivamente esas economías se incorporaran a participar en la economía mundial. Y de aquí viene el famoso tema actual de la convergencia, es decir, que los países convergen, es decir, China, India, los BRICS, que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países emergentes convergen en la economía mundial con los países desarrollados. Y hay una parte de ese discurso que es así y que es real, hay una convergencia. Hay unos países de renta alta que cada vez, esto es la participación en el PIB, cada vez participan en el PIB mundial, cada vez tienen menor peso en la economía mundial y hay unos países de renta y media baja que están incrementando. Por lo tanto, el discurso de la convergencia, que a algunos no nos gusta mucho, y a mí la primera, ciertamente es indiscutible. El hecho de que hayan unas economías que se insertan en la economía mundial, dinámicas, algunas como China, con una manufactura intensiva de mano de obra muy barata, que puede exportar y puede colocar sus productos en el mercado internacional, participa de manera creciente en el PIB mundial. Es decir, China, desde el 90 ha pasado de representar el 5% del PIB mundial a casi el 20%. Claro, esto es increíble. Es decir, ganar 15 puntos de participación en el PIB mundial, no en el PIB, sino en todo el mundo, es una presencia increíble. Por lo tanto, hay convergencia y se ve, porque hay un desacoplamiento de las tasas. Unos crecen mucho y otros crecen poco. Por lo tanto, hay una convergencia económica. Otra cosa es que esa convergencia, que se da en términos de participación en el PIB, en el comercio, en el Producto Mundial, lleve también o acarree de alguna forma una desigualdad, ¿no? Este cambio estructural, esta convergencia es un cambio estructural en la economía mundial, que nos está afectando ya aquí. Ya lo vemos, ¿no? Ya se ve. Puede ser que nos afecte más, pero hay la globalización es esto, ¿no? Este cambio en la estructura económica mundial, de ese mayor peso, mayor protagonista, ya no solo en el ámbito económico, en el ámbito político de las instituciones financieras y de la OCDE, hay una presencia cada vez más clara de estas economías emergentes. Lo que sucede es que esta convergencia, en el caso de los países BRICS, los países emergentes, los más dinámicos, no solamente se dan en un marco de desigualdad a nivel mundial, sino que, también lo sabemos, en el interior de los países se generan muchas desigualdades. Porque lo que ocurre en estos países que están creciendo tanto es que en el interior de estos países se configuran como unas islas, podríamos decir como unas islas de desarrollo capitalista. Es decir, en el interior de India, en el interior de Brasil, hay zonas donde se produce claramente con características capitalistas. Alta productividad, intensidad tecnológica, mucha formación de la fuerza de trabajo. Son islas de desarrollo económico y tecnológico. Lo que pasa es que son islas y eso no se expande a todo el territorio nacional. Por tanto, en el interior de estos países podemos ver esta desigualdad en términos de que pueden convertirse en economías muy dinámicas, pero pueden no resolver sus problemas de desarrollo nacional. Por eso cuando hablábamos hace 15 años, explicábamos, es que el mundo está dividido entre centro y periferia.
norte y sur. Ahora ya no tenemos este mundo, ahora tenemos unos países que no sabemos dónde colocarlos. Entonces lo que hacemos, algunos decimos, es que estos países son semiperiferia. No son centro, pero es que tampoco son periferia. No puedes decir que India sea periferia, porque India tiene unas características en su interior, que tiene islas que no está extravertida ni es dual, es típicamente capitalista. A nivel de economía nacional es periférica, sí, porque tiene una renta per cápita de 3.000, porque tiene unos niveles de pobreza elevadísimos. Pero lo que son islas de desarrollo capitalista dentro de India, o dentro de Brasil, o dentro de China, se convierte en un fenómeno de clara convergencia a nivel mundial, a pesar que en el interior de estos países el desarrollo sigue siendo una promesa claramente incumplida, ¿no? Después veremos el tema de la desigualdad en el interior de India. Vamos a ver la desigualdad, cómo esta emergencia y esta convergencia será en un marco de desigualdad a nivel global, ¿no? Este gráfico, este mide la desigualdad en distintos países, es el índice de Gini, y aquí básicamente vemos dos cosas. En el eje horizontal, los años, ¿no? La década 70, 80, 90, en el eje vertical el valor del índice de Gini. El índice de Gini es más cerca de 1 o de 100 más desigualdad. Mira cómo está distribuida la renta por quintiles de población. El 20% más pobre, cuánto concentra cada tramo de población. Aquí básicamente se ve no solamente cómo ha evolucionado la desigualdad en distintos países, Suecia, Estados Unidos, en Brasil, que ha caído un poco a partir del 2000 y se relaciona mucho con el tema educativo, sino vemos, también podemos configurar un índice de Gini a nivel mundial, para ver a nivel mundial la renta cómo está distribuida. Y si os fijáis, el valor más alto de todos los índices de Gini lo tiene el mundo, y es que en ningún país se da tanta desigualdad como a nivel mundial. Es decir, incluso Brasil, que es el país más desigualitario con un índice de 0,6, 0,7, incluso a nivel mundial, si el mundo estuviera formado sin fronteras y pudiéramos ver las diferencias en la renta entre los individuos del mundo más allá de nuestra nacionalidad, veríamos cómo es el sistema más desigual posible. Por lo tanto, el capitalismo crece, converge, pero reproduce las desigualdades a nivel global. Y esto lo tenemos. Entonces, cuando ya no miramos al interior del país, sino miramos a nivel global, vemos esta fuerte desigualdad en la distribución del ingreso, ¿no? Aquí tenemos algunos datos, ¿no? El 1% más rico está concentrando casi el 14% de la renta, o el 20% más pobre de la población solo controla el 1% de la renta. Por lo tanto, esta desigualdad mundial, como os decía, es más alta que al interior de cualquier país y el valor tan elevado, un coeficiente de Gini de 70 es un valor elevadísimo. 1 es la máxima desigualdad, 0 es la máxima igualdad. ¿Qué significa un índice de Gini de 70? Bueno, pues básicamente significa que el 92% de los más pobres, el 92% de la población mundial solo controla el 50% de la renta. Es decir, hay un 8% de la población mundial que está controlando el 50% de la renta. Esto es, si pudiéramos trasladar el índice de Gini de 70 a cómo esto se traduce en participación en la renta. Hay diferentes formas de tipificar un índice de Gini de 70, pero de alguna forma estaría caracterizando estos datos, expresando esta realidad tan desigual en términos de participación del ingreso total. Por lo tanto, a pesar de esta emergencia, a pesar de esa crecimiento que nos tiene a todos, sobre todo a los economistas, un poco perplejos, ¿no? En muchos países del mundo en desarrollo, cuando se rasca un poco, ya no solo al interior, sino a nivel global, vemos que se están reproduciendo estos patrones tan desiguales, ¿no? De crecimiento y de acumulación del ingreso. Bueno, aquí era el 10% más rico, ¿no? Dice, bueno, no os preocupéis, yo ya os doy la mitad, ¿no? Que un poco sería este ratio, ¿no? De lo que es esta fuerte concentración del ingreso.
Por lo tanto, cerrando esta parte antes de entrar ya un poco en India, el neoliberalismo significó, en el caso de los países más desarrollados, regresión social, menor participación del Estado, esa sustitución, más mercado. No lo comentaba, ¿no? Pero el neoliberalismo se basa en unas teorías económicas que son las recetas monetaristas de Milton Friedman, que es el que asesoró en el Chile de Pinochet. Allí fueron la primera vez que se aplicaron las medidas neoliberales. Y Milton Friedman estaba de asesor del gobierno de Pinochet. Y era esta creencia en que los mercados funcionan, son eficientes y funcionan mucho mejor que el Estado. O sea que eso comporta no solamente liberalizar los mercados, sino sobre todo esa retirada que ha habido de la intervención del Estado en la economía. Y en los emergentes, esa regresión social, esta retirada del Estado en la economía en los países más desarrollados y en los países en desarrollo emergente, esas fuertes diferencias regionales, sociales, en un marco de mucha emergencia. Vamos a ver qué ha ocurrido en India, ¿no? ¿Qué ocurrió en India? Sin entretenernos mucho, India hasta los años 80 aplicó una política muy intervencionista, muy regulada, control estatal de la inversión, de las importaciones, leyes antimonopolios, nacionalización de la banca, de los seguros. Indira Gandhi era la abanderada de todo de gran parte de lo que ella llamaba Garib Hataw, ¿no? Vamos a reducir la pobreza y el Estado es quien lo tiene que hacer. Pero fue con Indira Gandhi en los años 80 cuando se empezaron a dar los primeros cambios en la política económica y empezaron a introducirse cambios a favor de esas políticas pro-mercados y pro-liberales. Que Indira Gandhi empieza y su hijo, Rajiv Gandhi, sigue y acaba de implementarlos a lo largo de los 80. Rajiv Gandhi, que se acompañó de un gobierno de tecnócratas, desarrolló lo que se llamó en India la New Economic Policy, ¿no? Una nueva política económica que intentaba de alguna forma superar lo que en India no había... superar una etapa del desarrollo indio que, al entender de los políticos de ese momento, habían conseguido muy poco en términos de reducción de la pobreza y de crecimiento económico. De hecho, en la literatura económica se conoce, hay una tasa de crecimiento que se dice es la tasa de crecimiento hindú, porque durante muchos años, que esto es difícil, ¿no? Los países acabados de descolonizar, normalmente, cuando empieza a desarrollarse el capitalista, se crece a ritmos muy fuertes. La India, como siempre es diferente y es especial, no tuvo un crecimiento y creció durante 25 años al 3%. Ahora ha caído, pero en la década de los 2000 India ha estado creciendo al 8%. Y esa tasa es la tasa de crecimiento hindú. De alguna forma India no arrancaba. India no acababa de arrancar económicamente. Se industrializó, se modernizó, aplicó el cambio agrícola en algunas regiones, no en todas, pero no acababa de arrancar. Rajiv Gandhi de alguna manera intentó incorporar políticas más liberales, más pro mercado, para intentar arrancar la economía india y salir de entre comillas, estancamiento económico. Y efectivamente lo consiguió. Y en los años 80 es una época que India creció al 6 al 7%. Pero sobre un déficit comercial y financiero, un fuerte endeudamiento, que marca el punto de inflexión de la economía india, que es en el 91, cuando India tiene una crisis de pagos externa, es decir, India no puede pagar a sus acreedores. Y es cuando el primer gobierno de aquel momento, que era Narasimha Rao, va al Fondo Monetario Internacional y pide un préstamo. Y el Fondo Monetario Internacional dice sí, les voy a dar el préstamo, pero voy a hacer como hice en el 82 en México, después en Brasil, que es que yo le voy a dar el dinero, pero a cambio usted tiene que aplicar las medidas de política que yo le doy, porque si no, no le puedo dar el dinero, porque usted tiene que utilizar bien este dinero que le voy a prestar. Esta que es la famosa cláusula de condicionalidad del fondo, es decir, el fondo te presta a condición de que tú apliques las políticas neoliberales, que eran las políticas de ajuste, fondo monetarista. En el 91, el gobierno de Narasimha Rao aplica todas estas medidas neoliberales que hemos visto y que en el caso de la India, como ya venían aplicándose en los años 80 de la mano de Rajiv Gandhi, fue profundizar un poco más, sobre todo
se desnacionalizó la banca, se desreguló también los seguros, ya la entrada de capital extranjero prácticamente fue masiva, es decir, los pocos aspectos que todavía quedaban sin liberalizar, sin desregular, se fueron implementando. Y efectivamente eso conllevó que la India tuviera un arranque brutal en su crecimiento económico y se ve claramente cómo desde el año 50, ¿no? India se independiza en el 47, como una economía dual desestructurada, atrasada, cómo se van dando la estrategia de industrialización, revolución, pero cómo es claramente a partir del 85-90, a excepción del 91-94, que las medidas del fondo son muy contractivas y generan unas caídas en el PIB y del consumo y del gasto importantes, pero es cuando India claramente arranca y se ve claramente ese fuerte crecimiento económico. No solo del PIB, sino incluso de la renta per cápita. Es decir, la renta per cápita india en 20 años se ha multiplicado por 3. Son indicadores económicos y veremos que en indicadores sociales la realidad es otra. Pero esto es objetivo, esto es innegable, la India arranca. Y este gráfico, para ver cómo hay este punto de inflexión, es básicamente lo que consigue el neoliberalismo. Por eso pongo mucho énfasis en que el capital, cuando se le deja libre, ya sabe cómo hacerse rentable. Y se hizo rentable el capital en India, básicamente de la mano de entrada de capital extranjero, sectores que estaban regulados, que dejaron de estar regulados, permitir las importaciones que se quisieran, y todo esto facilitaba esta expansión del capital. Por lo tanto, la India creció, incrementó la renta per cápita, incluso el gobierno indio en sus estadísticas muestra cómo han caído las tasas de pobreza. Ya no medidos por el Banco Mundial, sino medidos por el propio gobierno indio. ¿Qué pasa? Que las tasas de pobreza realmente es un indicador numérico. Claro, si la renta per cápita incrementa porque se ha multiplicado, ha pasado de $1.200 a 3.000, que es solo el 10% de la renta per cápita de un americano, pero se ha multiplicado por 3, obviamente eso tiene una traducción en unos menores niveles de pobreza, entendidos como pobreza de ingreso. Porque si tú consideras que ser pobre es a partir de $2.000 y la renta te ha incrementado de 1.000 a 3.000, hay una parte de la población que estadísticamente deja de ser pobre. Por lo tanto es un índice de recuento que tiene trampa, ¿no? Pero efectivamente se ha multiplicado por 3 y ha incrementado esta renta per cápita. Esto es las tasas de crecimiento. Por lo tanto, de alguna forma, empieza a observarse en India estos rasgos típicamente características. Ya tenemos en India empresas multinacionales en muchos sectores. El más conocido es donde sustenta su crecimiento, que es en el terciario, sobre todo en el high-tech, ¿no? En el software, no tanto en la manufactura como es el caso de China, pero en la industria farmacéutica, en las finanzas, en los bienes de consumo no duraderos, sobre todo en el tecnológico y también en las utilities, ¿no? Lo que son recursos naturales, materias primas. Por lo tanto, una parte de India aparece de esta forma, con estas grandes multinacionales que compiten en el mercado mundial, ¿no? Y además, todo eso protagonizado por una clase media que no es nada despreciable, porque India tiene una clase media, se calcula, de unos 250 millones de indios, que se dice rápido, pero son muchos. Lo que pasa es que es solo el 20% de la población. Y eso significa que efectivamente hay ese crecimiento, esa expansión, todo ese dinamismo económico permite a un grupo de industrialistas, tecnócratas y sobre todo a grandes terratenientes a disfrutar de los beneficios de este crecimiento económico. Aquí se ve para los BRICS, para algunos BRICS, cómo ha ido incrementando, cómo el consumo de lo que es la clase media, este es un gráfico del Financial Times, ¿no? Cómo se va engrosando una clase media que son los que participan de los frutos de este crecimiento económico. Lo que pasa es que este dinamismo, esta clase media emergente, convive con un 80% de gente pobre. Por eso, cuando hablamos de India, la India que vemos hoy, en algunos casos no es tan distinta de la India de los años 50, porque es una India dual y desarticulada. Es una India
con unos niveles de pobreza todavía elevados, a pesar de que la renta per cápita se ha triplicado en 20 años, y con una desarticulación importante. Desarticulación en el sentido que estas empresas multinacionales, high-tech, o incluso la industria farmacéutica india, que es muy importante, ahora famosa, luego se sale en el debate, por toda la demanda que le ha hecho Novartis por el tema de genéricos en los retrovirales. Hay una industria ahí que está compitiendo y que es muy eficiente, muy productiva, con cuadros muy formados, pero están conviviendo en un territorio donde esta no es la realidad homogénea y uniforme. Por lo tanto, estos datos que vemos de crecimiento del PIB, per cápita, de la renta, de esa clase media, podemos verlo, y lo encontré para esa conferencia, este gráfico, y para mí es el mejor de todos, con diferencia, excepto a un dibujito, pero de numeritos es el mejor. Y es como aquí, cuando vemos, el consumo ha incrementado en India, pero cuando vemos el consumo per cápita por grupos de población, vemos cómo este consumo solamente ha incrementado por una parte de la población y concretamente es por lo que pone aquí, Urban Top 20%, que es por el 20% de la población más rica urbana. Hay dos grupos de población que básicamente son el 80%, el Rural Bottom 40% y el Rural Next 40%, que son la población rural, el 80% de la población más pobre, que vemos como aquí el consumo se ha estancado, prácticamente no ha variado desde los años 80. Por lo tanto, de alguna forma, por eso decía, la India crece, la India emerge, la India consume más, la India está importando, salen las noticias, hoy Edurne me pasaba un artículo, es que los indios están preocupados porque están dejando de consumir, bueno, están dejando de consumir 250 millones, claro que es importante, pero es que hay unos cuantos que hace años que no están consumiendo. Por lo tanto, hay una parte importante de la población, el 80%, que son 900 millones de personas, que están con unos niveles de ingreso y de consumo no muy diferentes a los de la época prácticamente ya postcolonial, ¿no? Por eso decimos que la India es todavía muy dual y muy desarticulada, ¿no? Y cuando intentamos explicar, bueno, ¿por qué hay esa desarticulación? ¿Por qué se crece con esa desigualdad? ¿Cuál sería la explicación, ¿no? ¿Cuáles serían las causas? Más allá de lo que comentaba al principio, ¿no? De que el capitalismo cuando acumula lo hace de una forma y lo hace desigual, bueno, y eso tendríamos que entrar ya en dinámica capitalista, que no es el tema que nos ocupa hoy. Hay unas especificidades de India que sí que nos podrían explicar una parte de la película de este crecimiento con desigualdad. El primero, y uno de los más importantes, es que la India ha crecido sobre la base de no generar empleo. Es decir, el sector que más crece es el high-tech, es el software, que requiere de una formación técnica muy especializada. Y de hecho, este sector high-tech, que esto tengo no sé de memoria, ocupa aproximadamente 1 millón de personas. Este millón de personas es el 0,25% de la fuerza de trabajo india. No el 25, el 0,25. Es decir, no llega al 1% de toda la fuerza de trabajo india. Por lo tanto, un crecimiento que es lo que vemos hoy en muchos países europeos, lo poco que se crece, lo crece expulsando gente del mercado de trabajo. Es un crecimiento, no, es el jobless famoso, ¿no? Es el jobless recovery. Nos recuperamos, pero no se crea puesto de trabajo. Estamos expulsando población y esto no genera rentas. Por lo tanto, un crecimiento asentado en un terciario muy tecnológico, intensivo tecnológicamente, y los que están ocupados con mucha fuerza, con mucha preparación técnica, y ocupando muy poca población, significa que este crecimiento se concentra en los que están trabajando en ese sector. Eso, añadido a una industria que no es como la China, que no crece, porque no es competitiva la industria india, y en una agricultura que constantemente expulsa fuerza de trabajo. Aparte de este primer tema, crecimiento no generador de ocupación, de empleo, perdón, en el high-tech, se le une el tema agrícola, ¿no? Y es que la India ha olvidado la agricultura. Es decir, el grueso de la población está en la agricultura. Y la población que está en la agricultura subsiste. Subsiste con unas rentas muy bajas y básicamente en una agricultura muy retrasada y con poca generación de rentas. India hizo la revolución verde, en algunos sobre todo, en los estados más del norte de la India, y fue capaz de generar una transformación técnica, mecanización, etc.
pero no llevó a cabo la otra gran medida de política agrícola. Básicamente hay dos: la reforma agraria, que significa redistribuir tierras, y la revolución verde, que es el cambio técnico. Cambio técnico sirve para incrementar la producción. India incrementó la producción agrícola, a pesar de que importa muchos alimentos. Pero India no hizo cambio en la propiedad. Y la India, la propiedad de la tierra sigue estando muy concentrada. O está muy concentrada, o luego son parcelas muy pequeñas. Es una estructura muy dual, ¿no? Al no haberse hecho esta reforma agraria, Kerala la hizo, es el único estado que la hizo, con muchas impugnaciones del gobierno federal indio, pero la hizo, y ahí se ve alguna pequeña diferencia en términos agrícolas, pero el no hacer la reforma agraria significa básicamente que la población le cuesta obtener rentas del trabajo de la tierra. Bueno, esto tiene que ver con la propiedad genera rentas porque puedes introducir cambios, ¿no? Bueno, un poco se ve que en el capitalismo, todos los países europeos, Estados Unidos, Japón, Alemania, todos han aplicado la reforma. Se dio un proceso, lo sabemos por historia económica de España o de algunos países europeos, hubo un cambio en la propiedad de la tierra. La tierra se dio en propiedad a los que la trabajaban y ahí surgieron pequeños empresarios agrícolas. En India esto no. La tierra se concentró en manos de grandes terratenientes y esos fueron los que introdujeron las mejoras técnicas. Y esos son estos señores de aquí, el Rural Top 20%. Son los grandes terratenientes agrícolas. Hay una parte de la población rural que es rica, que son básicamente los propietarios agrícolas. Por lo tanto, la agricultura, hay una gran parte de la población india que vive en una agricultura de subsistencia, no mecanizada, que no es productiva y que sirve poco más que por la autosubsistencia. Por lo tanto, ese crecimiento no genera generación de empleo. Esta agricultura que no se ha desarrollado propiamente. Y por último, las fuertes diferencias regionales que hay en la India, porque el crecimiento también se ha dado en unas regiones más que en otras. El hinterland indio, que son todos los estados del centro de la India, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, son los estados más pobres, más populosos y ahí los niveles de pobreza no son muy elevados. Y vemos otras regiones de India, más Maharashtra, Karnataka en el sur, Gujarat, donde parece que hay más crecimiento y más dinamismo. Por lo tanto, también este crecimiento ya no solo en términos de clase o público-privado se ha dado, sino en términos regionales también ha generado muchas diferencias. Por lo tanto, cuando hablamos que la India sigue siendo, a pesar del crecimiento dual, queremos decir que hay una parte importante del grueso de la población que sigue viviendo de la economía informal y de la economía de subsistencia. Eso se ve muy claro cuando ahora hablamos del término de género. Por lo tanto, cuando vemos indicadores sociales como tasa de alfabetización, con un nivel del 62% en el conjunto de la India, con una tasa de mortalidad infantil en India que es todavía muy elevada, que es de 44 niños que mueren por cada 1000 nacidos, hay indicadores sociales que nos dan idea ya no tanto de ese índice de recuento de la pobreza, sino de cuáles son las características en términos de satisfacción de necesidades básicas de la población. Estos indicadores sociales, hay muchos, ¿no? Tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, tasa de alfabetización, para mí son índices, esperanza de vida, son indicadores sociales que dan cuenta de qué modelo de crecimiento hay. Por lo tanto, más allá de que la renta per cápita sea X, que sigue siendo muy baja, $3.000, es importante ver cómo se están satisfaciendo las necesidades de la población. A pesar de ello, tenemos un indicador que es por excelencia, que es el indicador de desigualdad, que nos dice cuál desigual es el mundo en los países, ¿no? En este caso ya no a nivel global. Y de hecho, una cosa que siempre ha sucedido en India es que India no tiene un índice de Gini muy alto. No es un país muy desigual en términos de niveles de ingreso. Básicamente por un motivo. Cuando el país es muy pobre, como todos son pobres, hay poca desigualdad, porque la pobreza es mucha. Por eso tiene un índice de Gini bajo. El que pasa, y fijaros, como India está aquí, y hay países en desarrollo, y sobre todo desarrollados, ¿no? Estados Unidos, que es un país muy desigual, que tiene un índice de Gini mucho más elevado que India. Este sería un primer dato. Como India en términos de ingreso no es muy desigual, o no aparece con una desigualdad muy fuerte. Pero este índice de Gini se puede desagregar de diferentes maneras y hay dos indicadores donde India tiene unos resultados terribles, eso creo que en la ponencia está escrita,
escrito, que es el de la desigualdad, no cuando la medimos por el ingreso, sino la desigualdad cuando la medimos por el acceso a la propiedad de la tierra o el acceso a la educación. Cuando miramos el índice de Gini, no por el ingreso, no qué parte del ingreso de India te toca a ti, 20% más rico, más pobre, no, sino cómo el índice de Gini, qué valor tiene este indicador de desigualdad cuando el tema es el acceso a los recursos productivos, como es la tierra, y a la educación. Que estos dos recursos tienen un potencial redistributivo brutal. Tener la propiedad de la tierra, de alguna forma, te garantiza tener los rendimientos, y tener educación, obviamente, también. En estos dos indicadores, India tiene unos niveles de desigualdad brutal. Esta es una cuestión a tener en cuenta. De nuevo, los indicadores sociales o cómo se accede a los recursos productivos es más importante que lo que podemos ver de índices de ingreso. Esta es una cuestión. La otra es cómo ha cambiado la desigualdad. Y fijaros cómo en India, tanto a nivel rural, este coeficiente de Gini a partir de los 90 ha incrementado. Cuando es en negativo significa que ha disminuido, y como los países BRICS, sobre todo China, India y algunos BRICS latinoamericanos, antes comentábamos la excepción de Brasil, ¿no? Que se ve que la desigualdad está reduciéndose, como India, efectivamente, en estos 25 años, o 25 años de neoliberalismo y de expansión y de crecimiento, la desigualdad ha incrementado mucho. También en este caso en términos de ingreso. Pero de nuevo el caso de India, el factor de diferenciación económica no es solo la clase, sino hay otros factores, y eso sucede en pocos países, y India yo creo que es el que más radicalmente se da, y es que los factores de diferenciación, es decir, el nivel de pobreza, no solo está vinculado al ingreso, diríamos, o a la cuestión puramente productiva de remuneración económica de clase, sino que depende mucho a qué casta estás adscrito, a qué religión perteneces, si eres hombre o eres mujer. O sea, en India hay diferentes vectores de diferenciación económica. No es igual un pobre de casta baja mujer que un pobre musulmán hombre. Es decir, hay lo que se llama diferentes vectores de diferenciación y de desigualdad. Por eso, por ejemplo, a nivel rural, estos son datos del 2000, pero para mí esto es muy gráfico, es como si eres de una tribu o de una casta schedule, la India tiene un sistema de reserva para castas y tribus más pobres, ¿no? Si eres de una casta baja o de una tribu muy... schedule es como que estás en el listado, ¿no? de los más retrasados, como esta, la other backward classes. El índice de pobreza es mucho más elevado, obviamente, que si eres un Sikh, es decir, aquí hay el vector de la religión, y eres de casta alta. Los Sikhs también tienen castas diferentes, pero también hay un sistema de castas. O si eres un cristiano de casta alta, ¿no? Un hindú. Por lo tanto, esto más que nada era para expresar cómo en la India, para saber cuán pobre eres, no es suficiente ver en qué estás ocupado, si trabajas en la agricultura, si estás en las zonas urbanas o rurales. Dependerá si eres sikh, si eres cristiano, si eres musulmán, si eres un dalit, obviamente, si eres de una casta brahmin o bastría, o si eres hombre o mujer. Por lo tanto, es difícil determinar, ¿no?, los niveles de pobreza y desigualdad, porque es muy compleja la realidad socioeconómica de un individuo en India, en función de todos estos aspectos. De hecho, esto se ve claramente cuando incorporamos la dimensión de género, ¿no? Como decía al principio, la dimensión de género, incorporar o ver la situación de las mujeres en India, nos permitiría cuestionar cómo se ha dado este crecimiento económico, este desarrollo capitalista, en términos ya de crecimiento, de riqueza, pero también en términos de desarrollo. Antes de entrar en la mujer en India, que básicamente comentaré el tema de la desigualdad demográfica entre hombres y mujeres, ¿no?, el sex ratio, ¿no?, eso de que eso lo pasa en pocos países, que hay más hombres que mujeres, cuando en todo el mundo es al revés, que hay más mujeres que hombres, porque la biología nos da a las mujeres
una ventaja, que es que vivimos más años y por lo tanto somos más. Esa realidad biológica en la India sí está invertida. En la India hay más mujeres que hombres, más hombres que mujeres. Antes de entrar en esto, era enmarcar, ¿no?, el análisis de género que se ha venido haciendo en la economía, para poder entender, cuando hablamos de la mujer en India, entender que hay unas estructuras, o que hablamos de las relaciones de género, hablamos de las relaciones de género como unas relaciones sociales. Es decir, hay unas estructuras de subordinación del género masculino al género femenino en relación al masculino. Hay unas relaciones de dominación y dependencia. Estas son relaciones de género en términos sociales, no solamente en el ámbito doméstico, personal, en el acceso al poder, en el acceso al trabajo remunerado, en el ámbito de la educación, etc. Por lo tanto, en economía normalmente se ha abordado el tema de la dimensión de género, creyendo que la mujer, en la medida que se iría incorporando en el mundo remunerado, laboral, en la esfera productiva, acabaría consiguiéndose una cierta igualdad de los sexos. Y hay unas economistas feministas que propugnan esto. Básicamente la igualdad de género vendrá cuando la mujer se incorpore en el mundo laboral. Esta corriente, que es una corriente que se llama MED, que son después sí también que podemos hablarlo, Mujer en Desarrollo, lo que propugnan es que el problema es de acceso a los recursos productivos y que cuando la mujer resuelva este aspecto, la desigualdad desaparecerá. Por lo tanto, lo que proponen estas feministas es: nos vamos a integrar en el mundo de los hombres con las mismas características. Y se ha visto que esto no ha funcionado. Hay otra corriente más heterodoxa, más radical, que se llama Género en Desarrollo, que dice: no, es que el problema no es la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, no es tampoco que incremente el gasto social, no se tiene que dar más oportunidades. El problema es que las relaciones de género son desiguales ya a nivel doméstico, y de ahí las estructuras de subordinación no son en la propiedad, en las herencias, en las prácticas matrimoniales en algunos países, y esto se reproduce en la esfera productiva. Por lo tanto, lo que tenemos que cambiar son las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, no incorporarnos en un mundo que ya, en un modelo productivo hecho patriarcal, occidental, hecho y pensado por hombres, porque eso no resuelve las diferencias de género. De hecho, bueno, está ahí una discusión de cómo se aborda desde la economía las relaciones de género. De hecho, la propuesta es para entender o para intentar comprender cómo las relaciones de género desiguales pueden transformarse, no basta en mirar la esfera productiva. Hay otra esfera que es muchas veces invisible en economía, que es la esfera reproductiva. Y estas dos esferas son imprescindibles para el desarrollo socioeconómico. Lo que pasa es que la economía da solo visibilidad a una esfera, que es la esfera productiva. Y se supone que la esfera reproductiva ya irá ajustando todos los embates. Por eso el neoliberalismo, que significó reducción de gasto social, reducción de oportunidades de empleo para muchas mujeres, ¿qué hicieron las mujeres? Incrementaron muchas veces la carga de trabajo en la economía informal, en la economía de subsistencia. Por lo tanto, lo que en economía se hace es, bueno, damos por supuesto que esta esfera reproductiva ya funciona por sí sola. Y no, señores, no funciona por sí sola. Hay unas mujeres que hacen el trabajo, porque normalmente lo hacen las mujeres. Por lo tanto, lo que proponía el enfoque de género en desarrollo era intentar explicar la realidad económica y la desigualdad viendo las interrelaciones entre estas dos esferas. Porque esta esfera de la producción, el crecimiento, etcétera, depende básicamente de cómo se están cuidando aquí, porque los recursos humanos salen de esta esfera. Los trabajos de cuidados, trabajo comunitario, de ancianos, de niños, el tema del cuidado emocional, todo eso que forma parte de los recursos humanos que luego vienen aquí en forma de fuerza de trabajo, en la economía supone que ya vienen aquí solitos. Por lo tanto, de alguna forma, omite toda esta parte. Y esta parte tiene una especialidad,
que este input, que son los recursos humanos, tiene una especificidad diferente. En el capitalismo es una mercadería la fuerza de trabajo. Nunca antes había ocurrido, pero se vende y se compra a cambio de un salario. En formas precapitalistas no se vendía, habían otras formas de regular. Pero es una mercancía. Pero esta mercancía no puede, como hace muchas veces la economía, pretenderse que es una mercancía que podemos aplicarle un análisis de costes y beneficios. Por lo tanto, el neoliberalismo lo que significó de alguna forma, y lo que hicieron muchas economistas feministas, fue poner en evidencia cómo las mujeres estaban de alguna forma soportando una parte importante de lo que significó el ajuste en términos de regresión social y económica, que normalmente se entendían en lo productivo, pero no se veía el impacto en lo reproductivo. Claro, en la medida que el desarrollo socioeconómico no solo tiene que ver con la renta per cápita, felizmente, sino tiene que ver con la calidad que estamos dando a nivel reproductivo y a nivel doméstico, se planteaba desde las economías feministas decir, podemos desde esta perspectiva ver el desarrollo de otra forma, dar una centralidad al rol reproductivo. Si podemos entender que aquí, en la esfera reproductiva, es donde se dan los cuidados, es donde se forman las personas, podemos de alguna manera no poner el centro de atención en este ámbito de la producción, del intercambio, sino poner el centro de atención en los cuidados, en los recursos personales, en los recursos humanos, en todas las tareas que se dan en esta esfera reproductiva. En cualquier caso, el análisis del impacto de género lo que acabó desarrollando fue ver cómo las mujeres efectivamente acabaron ajustando su tiempo de trabajo con una mayor carga de trabajo y una menor, después también podemos comentarlo, y una menor calidad de vida, fruto de todos los recortes y la contracción que significó el ajuste. Bueno, aquí ya sabemos que la mujer trabaja más horas que el hombre, ¿no? En términos de trabajo. Esto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ya lo ha dicho, se sabe. Lo que pasa es que, como hay una parte importante del trabajo que es no remunerado, es la invisibilidad del trabajo femenino. Por lo tanto, la mujer trabaja más que el hombre en todos los países, ricos y pobres, africanos, asiáticos, europeos, americanos. Aquí, porque cuando hablamos de trabajo en términos productivos y reproductivos, porque todo es trabajo humano, ¿no? Vemos como hay países, el 100 sería el tiempo de trabajo masculino, y como en la mayoría de países, unos más, otros menos, las mujeres están trabajando más horas. Claro, el caso de la India, cuando empezó todo el tema del ajuste neoliberal, claro, en la India la mujer trabaja poco en la esfera productiva. Fijaros que India, aquí aparece de color verde, los países verdes, básicamente países árabes e India, son los países con una tasa de participación laboral femenina más baja. De hecho, se calcula que solo el 30% de las mujeres indias trabajan en el sector formal remunerado. Por lo tanto, todo lo que significó el estudio de la feminización de la fuerza de trabajo de Malasia, Tailandia, muchos países asiáticos, en India no hubo todo este debate, porque en India la mujer no estaba incorporada al mercado de trabajo. Básicamente, unas relaciones se argumentó muy desiguales a nivel de lo reproductivo, a nivel social, por tradición, por cultura, por distintos motivos, expresaban una escasa participación de la mujer en la esfera productiva. Sí. La esfera productiva reconocida. Formal, remunerada. Pero eso no significa que no trabajaran. No. Y no digo de forma reproductiva. No, productiva, ahora iba, sí. Fijaros, exacta. Fijaros como aquí, este es el trabajo, el amarillo, las actividades de mercado, y el azul las actividades, el housework, el trabajo doméstico. India, el 36%, bueno, el título es, las mujeres cargan con o tienen la carga de trabajo a nivel doméstico, mientras que los hombres básicamente son más responsables de la esfera productiva. El hecho de que en India las mujeres solamente se ocupen en el 36% de las actividades de mercado y en un 81% se hacen del grueso del trabajo doméstico,
no significa, o que tengan un 30% de participación laboral, no significa que no trabajen, porque trabajan mucho en el ámbito reproductivo, que es lo que se ve aquí, y sobre todo en la agricultura. De hecho, 50%, esto salía en un estudio hace poco, 50% de los trabajadores agrícolas son mujeres dalits, es decir, mujeres de casta baja. Es una estimación que se ha hecho para el conjunto de la India. Por lo tanto, que la participación en el mercado de trabajo de la mujer sea 30%, no significa que la mujer no trabaja. Trabaja en lo reproductivo y trabaja sobre todo en la economía, en la agricultura de subsistencia y en la economía informal. Por lo tanto, la India es pobre y la India es desigual. Y si eres mujer, sería la peor situación en la que podrías encontrarte, en el sentido de que las mujeres son en donde se concentran los ratios o los índices de pobreza más claramente. Por eso que la pobreza en India, ponía el dibujo, es femenina, ¿no? Aquí tenemos un indicador de este gap, ¿no?, de género en la India, y exceptuando lo que es el acceso al poder político, en términos de educación, de participación económica y de acceso a la salud, la desigualdad en términos de género es brutal. Es decir, esto es un indicador de gap por género, de desigualdad, donde el ranking es: Islandia es el país menos desigualitario y el Yemen es el país más desigualitario. India, en la desigualdad por género, es elevadísima. Por lo tanto, digo, exceptuando este acceso al poder político, que el tema de la política en el sur de Asia y el acceso de las mujeres a la política es un tema muy estudiado, porque como sabéis, Pakistán, Benazir Bhutto, en India, Indira Gandhi, después ahora Sonia Gandhi, es decir, las mujeres en India acceden al poder político por una línea de linaje dinástica de padres a hijos, ¿no? Indira Gandhi era hija de Jawaharlal Nehru y Benazir Bhutto, pues de su padre Bhutto, que no me acuerdo del nombre. Pero ahí hay una especificidad de la política en el tema de las mujeres. Por eso, India parece bien posicionada aquí en el tema de acceso al poder, y también porque a nivel local hay una reserva de puestos políticos para mujeres. Un tercio de los puestos en nivel local es para las mujeres, hay una cuota, ¿no? Por lo tanto, ahí está, ciertamente, digo, a nivel educacional de participación es claramente desigual. A pesar de ello, los ratios de lo que sería en escolarización no son muy diferentes entre hombres y mujeres. Prácticamente el 93%, 94% de niñas están escolarizadas en primaria en India, y un ratio muy parecido. Lo que pasa luego, cuando miras las tasas de alfabetización, realmente ahí hay una fuerte diferencia. La tasa de alfabetización, en masculina es del 75% y la femenina del 50%. Por lo tanto, sí que hay una escolarización de las niñas, pero hay un abandono muy importante. De ahí que luego esto quede reflejada en unas fuertes diferencias todavía en las tasas. Matrimonios precoces de niñas que se casan muy jóvenes, trabajo en la agricultura, bueno, son las que se incorporan más en el trabajo, ¿no? Incluso a nivel universitario, que tampoco hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, una encuesta, ¿no?, de un centro de estudios preguntaba en distintos países la educación universitaria es más importante para un chico que para una chica, y en la India el 63% tenían clarísimo que sí. O sea, realmente lo importante es la percepción social que hay de la contribución que puede hacer la mujer en el término, sobre todo en términos de ayuda y de aporte económico a la vejez de las familias. Bueno, esto lo podemos comentar. Por lo tanto, para cerrar la cuestión, bueno, para ir cerrando, sería una de las formas que esta desigualdad en India se pone más de manifiesto, y es lo que se nombra, o lo que toma por nombre, las Missing Women, ¿no? Missing Women son las mujeres que se han perdido por el camino. Esta expresión viene de Amartya Sen, ¿no?, que es un economista indio, premio Nobel, que fue el primero que intentó estudiar la desigualdad de género en su impacto en la mortalidad materna, en la mortalidad femenina.
de alguna forma que estimó cuántas mujeres ahora estarían vivas si las condiciones en acceso a educación, a sanidad y sobre todo a alimentación hubieran sido idénticas para hombres y mujeres. Y él estimó que había en todo el mundo 100 millones de mujeres missing, o sea, desaparecidas. Es decir, cómo la desigualdad de género de alguna manera ha comportado que este trato desigual en términos de acceso a la educación ha hecho que la tasa de mortalidad materna en términos de mujeres embarazadas que van a parir y mueren, en términos de feticidio, es decir, ahora con los abortos selectivos, niñas que ya mueren, que ya se puede determinar el sexo y mueren. Es decir, hay toda una serie de mujeres que no llegan a nacer por el hecho de saber que son o que serán mujeres. Estas mujeres desaparecidas, hay también mucha literatura sobre a qué se debe, Oriente-Occidente, más o menos sexismo, más desarrollo menos, y ahí hay también diferentes teorías. Lo importante es ver cómo desde el 60 estas missing women, que lo tenemos identificado en un indicador que es el sex ratio, o el ratio de género, de sexo, indica cuántas mujeres hay por cada 1000 hombres. Como decía, normalmente hay, Estados Unidos, en Japón, en Europa, hay más hombres que mujeres. En India, más hombres que mujeres. Más mujeres que hombres. En India no solo hay menos mujeres que hombres, 914 por cada 1000 hombres, sino que está en descenso, es decir, no está mejorando, sino que este índice está empeorando. Y este fenómeno, como decía, tiene que ver con la percepción, ¿no?, que hay de la contribución de la mujer, sobre todo por parte de los padres. Esto expresa claramente un fenómeno en India, que es la preferencia por hijos varones. Y la preferencia por hijos varones está porque la propiedad pasa a los hijos, por las prácticas matrimoniales que hacen que el hijo se quede en casa y la nuera es la que cuida, va a la familia de origen y es la que cuida, por las herencias, las prácticas hereditarias, el linaje es por la vía masculina. Es decir, hay toda una serie de elementos, la dote, que es un coste, hay toda una serie de aspectos culturales, socioeconómicos, que favorecen esa preferencia por los hijos varones. Por eso ahora, con el desarrollo tecnológico, los abortos selectivos están a la orden del día, ¿no? Entonces, cuando hay un feto que es de niña, pues ya se aborta hasta que puedes concebir un hijo varón. Amartya Sen decía, si la mujer se incorporara en el trabajo remunerado y tuviera conciencia de su agravio en términos de mujer, decía Amartya Sen, eso podría transformar algo. No tanto Amartya Sen lo decía porque la mujer se tiene que incorporar al rol productivo. Dijo porque por parte de los padres había la percepción social de que las hijas pueden contribuir a la vejez. O sea, si tu hija puede trabajar, puede llevar unos recursos a casa y puede dar un soporte económico, esa percepción de que los únicos que pueden dar un soporte en la vejez de los padres son los hombres empieza a desintegrarse. Por lo tanto, el tema de la percepción social es fundamental. De hecho, y esto estaba también desarrollado con más detalle en el escrito, es como lo que ha llevado, o sea, esta es la realidad, ¿no?, de esta desigualdad y esta es la manifestación. Si me preguntas, las abordamos luego. Temas como esto en India está transformando algunas prácticas que eran desiguales por las mujeres que ahora pueden ser favorables. Y es que empiezan a escasear las mujeres novias en edad casadera. Entonces, ¿qué es en algunos estados, sobre todo en el norte de la India? ¿Qué está pasando? Que al escasear las novias empieza algunas familias de hijos varones empiezan a suavizar algunas de las prácticas endogámicas, como que la mujer tiene que ser de la misma casta, de la misma comunidad o de la misma región. Entonces, es como que se erosionan de alguna forma prácticas muy ancestrales en India, porque los padres empiezan a ver que igual mi hijo no va a tener una mujer, igual la nuera que va a venir a cuidarme no me va a cuidar. Por lo tanto, esta práctica se ha resuelto en Estados Unidos. Lo que se ve es que hay familias de padres de hijos que buscan mujeres que pueden aceptar una mujer de una casta diferente.
Esto es una erosión en una estructura tradicional india. Otros hacen unas prácticas que no son tan de mejora social, que es la poliandria, ¿no? Una mujer no sirve para 3 hijos. Esto también ocurre. Pero es una forma la poliandria es una forma de compartir una mujer entre diferentes hombres, ¿no? Que esta práctica también se da. Pero este ejemplo creo que es como muy ilustrador de cómo, si se tiene que ver un cambio en las estructuras de desigualdad en India, tienen que darse desde las propias instancias. Es decir, el discurso occidental emancipador de la mujer en India yo creo que no funciona. Es decir, India va a cambiar a través de cambiar y transformar desde sí sus propias estructuras. Por eso el tan debatido, ¿no?, el tema de la ablación, ¿no?, en los países árabes, pues que esto es una agresión a la mujer. Sí, claro que la ablación de clítoris es una... Pero ¿hasta qué punto no son fenómenos que se tienen que transformar desde las propias instancias culturales? Por eso igual el tema de la desigualdad en la mujer en India será a través de que escaseen mujeres que va a poder haber un cambio en la praxis, ¿no? Es un ejemplo de cómo, yo lo ponía no solo para identificar una desigualdad muy clara, sino sobre todo para visualizar esta potencial en el cambio desde la propia idiosincrasia india, ¿no? Por lo tanto, y con esto termino, porque me he pasado 5 minutos, tener en cuenta la desigualdad de la mujer y ver cómo esta, de alguna forma, ya no solo el caso de India, ¿no?, esa poca valoración de su contribución al desarrollo, porque las mujeres siempre salen perdiendo, ¿no? Aportan mucho al desarrollo porque aportan en las 2 esferas, pero se les reconoce muy poco de su trabajo. Cómo, de alguna forma, cuestionando este modelo neoliberal, este modelo capitalista, desde una visión más feminista, pero no feminista en el tema de que las relaciones de género de subordinación ahora tienen que ser algo diferente y la subordinación-dominación no tiene que ser del masculino al femenino, sino del femenino. En la visión feminista del desarrollo, de alguna forma lo que propondría es ¿por qué no nos centramos en el análisis desde esta esfera reproductiva, ver la importancia del desarrollo de las personas, de que se están satisfaciendo necesidades básicas humanas, no solamente físicas, sino emocionales, y desde ahí ver qué otro modelo de desarrollo es posible? Porque el capitalismo erosiona 2 dimensiones básicas del desarrollo humano, que es la esfera reproductiva, que es todo el tema de cuidado, se mercantiliza todo, los óvulos, el cuidado de niños, todo está mercantilizado. Erosionamos una esfera que es básico para el desarrollo de las personas, que es la esfera reproductiva, y otra esfera, que es la esfera medioambiental. Es decir, el desgaste y la huella, esto se ha medido, ¿no?, lo de la huella económica, ya nos hemos pasado en 2 planetas y medio la capacidad de reproducción del planeta. Por lo tanto, el capitalismo erosiona 2 dimensiones básicas del DH, del desarrollo humano, que es la esfera medioambiental y la esfera reproductiva. Seguramente son las 2 esferas más importantes del desarrollo humano de las personas. El capitalismo mercantiliza y abusa, no hace un uso, sino hace un abuso de los recursos naturales. Una visión feminista del desarrollo podría de alguna forma incorporar esta erosión de estas 2 esferas tan básicas y pensar el desarrollo de otra forma diferente a como lo venimos pensando en términos capitalistas. No individualmente, pero sí desde el discurso, desde el pensamiento único o desde la praxis más política, ¿no? Gracias.